Una charla y un acuerdo entre la municipalidad y el sindicato de trabajadores municipales. Cerca de las 8 de la mañana comenzaba la reunión entre el intendente y el secretario general Miguel Agüero, que dice que primó el sentido común y no habrá medidas de fuerza. La cuestión estaba alrededor del famoso decreto que se firmó y con algunos puntos que se charlaron informalmente en una conversación hace un tiempo que no había quedado rubricado. Yo digo que más allá había errores conceptuales que se podían subsanar. Con mis 28 años de municipal, muchísimas veces se han cambiado decretos cuando hay algo que puede llegar a colisionar con los derechos del trabajador. Y sobre todo la buena predisposición a la hora de poder solucionar, porque creo que esto es un bien común hacia todos, no solamente hacia el trabajador municipal, sino también hacia la ciudadanía, porque de alguna manera terminamos tomándolo de rehén. Hoy creo que reinó lo que sería el sentido común para hacer aclaratorio un nuevo anexo donde diga de que deja constancia de que todo lo pautado, todo lo que se trató en paritaria y todo lo que tenga que ver de fondo con el convenio colectivo de trabajo se van a cumplir como se venían cumpliendo hasta ahora. ¿En qué situación queda la relación entre el sindicato y el Ejecutivo entonces? No, nunca se cortó el diálogo. Creo que acá lo que hubo fueron interpretaciones técnico-legales que por ahí tienen más allá de lo conceptual. Entonces el empleado municipal necesitaba reafirmar esto con otro decreto. El señor intendente lo entendió, entendemos de que el conflicto, más allá de lo que nosotros estamos pidiendo, no era ni por un aumento salarial, sino por una cuestión de fondo que a nuestro entender y a entender de todo el staff de abogados dicen de que colisionaban con nuestros derechos. Pedimos eso, se hace una aclaración en un nuevo anexo como cualquier otro decreto y subsanada la situación avanzamos en la gestión como veníamos hasta ahora. ¿Se descartan las medidas de hoy entonces y de mañana? Sí, ahora vamos a llamar a reunión, pero con esto estaría solucionado por lo menos la petición del sindicato y creo que vuelvo a decir lo mismo, reinó el sentido común en esto de no solo un bien para el empleado municipal, sino también para la ciudadanía. Miguel, ¿quedó aclarado esto de la revisión que debía hacer o que anunció el municipio quería hacer en cuanto al abuso en algunos sectores de las horas extras? A ver, vuelvo a decir lo mismo, a ver que quede claro que no es un tema de las horas extra. La cuestión de las horas extras es una cuestión de política de Estado, ¿sí? Vos tenés que ver si vos, tu capacidad para generar o no lo que sería tu gobierno, la terminás utilizando según los recursos. La situación esa no era el conflicto de ¿a dónde impacta? En el bolsillo, porque el que está acostumbrado a cobrar 5.000, 7.000 pesos de horas extra, al reducirse, lógicamente que se ve más, entendiendo en la situación económica que se encuentra el país. Pero no era el problema las horas extra. Y que las revisiones se sigan haciendo y que lo de las bonificaciones se siga realizando. Hoy llegamos a un acuerdo de decir que este parate hasta julio se va a hacer en la parte económica, pero en la parte administrativa va a seguir corriendo. ¿Qué quiero decir? Que si hay una recategorización que se va a hacer, pero que va a tener impacto en julio del 2018, se sigue haciendo, pasa por la Junta de Censo y Promoción, queda firmado que se irá a pagar el 1 de julio del 2018. Y sobre el mismo tema, pero desde el municipio, quien habló es el vocero municipal, Pablo Romera, para señalar cuál fue el detalle que se pudo destrabar para avanzar y que no haya medidas de fuerza. Por suerte se pudieron hablar algunas cuestiones que por ahí no habían quedado claras en un principio, donde también entendemos que parte de los empleados municipales habían comentado algunas inquietudes después de aquel decreto firmado el 1 de noviembre y que no habían quedado explícitas y escritas en el mismo decreto. Entonces, bueno, ante esta situación y la posibilidad de alguna medida de fuerza que podía perjudicar el normal funcionamiento de los servicios en Bahía Blanca y perjudicar en definitiva a los bahienses, esta mañana se desarrolló una reunión entre el intendente y el secretario general de los municipales, Miguel Agüero. Bueno, se llegó a unos buenos términos. En realidad lo más importante, y era la inquietud de Agüero, era que finalmente se cumpla con lo que se había acordado en las paritarias, donde bueno, se mantengan aquellas cuestiones que tengan que ver con los reacomodamientos de los empleados municipales. Y bueno, se había acordado de palabra, más allá del decreto que estaba firmado, pero bueno, estaba esa duda. Finalmente Agüero lo pudo subsanar con el intendente Gay, así que no va a haber medidas de fuerza. Eso es lo que manifestó Agüero después de la reunión. ¿Los puntos críticos cuáles eran?
En realidad no había puntos críticos, sino que entendían que con algunos de los artículos del decreto se ponían en riesgo esas cuestiones que, como mencionaba recién, que se van a empezar a poner en práctica a partir del año que viene y que tienen que ver con el organigrama de ascensos dentro del escalafón municipal. Se había acordado en paritarias, no se había quedado escrito en ningún artículo del decreto, pero se había dicho de palabra que más allá de ese decreto que tiene vigencia desde el 1 de noviembre al 30 de junio del año que viene, se iban a respetar porque habían sido acordados de palabra. Bueno, finalmente se va a agregar, no se va a modificar ninguno de los artículos, eso también hay que aclararlo. Sí, lo que va a pasar es que se va a agregar un anexo donde queda estipulado que se van a seguir manteniendo los acuerdos que se habían alcanzado durante las paritarias de este año. ¿El agregado se va a hacer al artículo 4, que era el artículo al cual refería Sí, Miguel Abuelo? es un agregado al decreto en general, porque no es un reclamo en particular de ningún artículo, sino de que se cumpla lo que se había pautado en las paritarias. Recién nosotros veníamos para aquí, para esta presentación, y el intendente estaba hablando con Karina Mahón, la secretaria de Legal y Técnica, así que estaba ultimando detalles para redactar. Insisto, es un párrafo nada más donde se aclara que finalmente se van a hacer frente a lo que se había acordado en paritaria.